Abajo. Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Lo estaba aplaudiendo a Mascheroni. La verdad que tenemos una gran alegría en estos momentos, porque en realidad suele pasarnos en la política y en el periodismo que escuchar bien sirve para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Cuando nosotros recibimos por primera vez a Loana Berkins, hace muchos años atrás, en una estación de radio FM en la ciudad de Rosario, ella nos empezó a contar su vida. Y la vida de Loana Berkins es una vida de desgarro, de un desgarro permanente, que tiene que ver con lo que recién apuntaba el diputado Mascheroni sobre la profundidad de lo que estamos votando. Porque en realidad estamos votando una ley que trata de reducir el nivel de crueldad que durante años ha generado que miles de chicas y de chicos sean echados primero de sus casas, que no hayan podido tener ni escuela primaria ni escuela secundaria, y que la mayoría de ellas se mueran a los 35 años, que el 80% tenga que ejercer la prostitución. La realidad del tamaño de la crueldad es tan grande porque estamos debatiendo uno de los temas más políticos que tiene el ser humano, que es la cuestión de la sexualidad. La historia de la sexualidad es la historia, ni más ni menos, como diría Freud, o parafraseando a Freud, es la historia de la represión. Es el Estado metiéndote en tu casa de tal manera que hace que un par de padres echen a sus hijas por su identidad sexual elegida. Es impactante. Decía un santafesino de Salto, del departamento Iriondo, un tipo brillante, lúcido, Osvaldo Bazán, en uno de los libros más extraordinarios de la historia de la sexualidad, historia de la homosexualidad en la Argentina, se llama, es un libro de 500 páginas, Osvaldo contaba algo, una síntesis de lo que estamos hablando. La ciencia los trató de enfermos, las trató de enfermas. La religión de pecadores. Incluso le puso una frase tremenda. La frase era un adjetivo, el adjetivo era nefando. Nefando significa lo abominable, lo que ni siquiera se puede nombrar. Por eso la cuestión del lenguaje también es una discusión política. Por eso cuando se empieza a cambiar el lenguaje, nos empezamos a poner nerviosos porque tiene que ver con la pauta que el poder se nos metió en el cuerpo, en la cabeza y en el alma. Por eso hay muchos filósofos que hablan incluso del biopoder, como el poder te hace ejercer tu libertad o tu represión con tu cuerpo. Estamos en un momento muy fuerte de lo que estamos votando. La ciencia, insisto, en algún momento los tachó de enfermos. La Iglesia de pecadores. Y el Estado los trató siempre de delincuentes, con la hipocresía de la doble moral de lo que significan las fuerzas institucionalizadas de la represión, de usar, de explotarlas sexualmente, porque son los que manejan en la calle. Y en la calle era el lugar donde ellas tenían que estar toda la vida. ¿Por qué tenían que estar en la calle? Porque no podían estar ni en sus casas, ni en la escuela, ni en un trabajo. Por eso el lugar de las trans siempre es la calle. Porque eran echadas de todos lados. Y es tan grande el tamaño del alma, por seguir con la metáfora, que hoy escuchaba antes de ingresar un debate que ellas tenían acá en la escalinata de la legislatura. Ellas decían, nosotros ponemos incluso un límite, que como bien lo expresara el diputado Galassi, es hasta los 50 años. Hay muchas chicas, muchos muchachos que ya superan esa edad, pero hoy están acá
para que justamente ese padecimiento, esa crueldad de la que habla Mascheroni, no la pasen las más chicas. Mirá qué pedazo de solidaridad, quedándose incluso afuera de este derecho que empezamos a consagrar. Ellas intentan que esto se convierta en ley para que las demás no pasen por este desgarro permanente que significa estar ejerciendo algo que va en contra de lo estatal, de la ciencia, de la religión. Por eso hay una valentía y una solidaridad extraordinaria. Un hecho más. Luana tenía una frase que a nosotros nos lo dijo y alguna vez lo hicimos en varias síntesis anuales de las entrevistas. Ella decía una frase muy fuerte: hay que tener mucho coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas. Es una frase que representa la furia, pero representa también lo de clase, significa una cuestión muy, pero muy fuerte. Cuando se declaró la ley de cupo, Santiago, en la provincia de Buenos Aires, el 17 de septiembre de 2015, se puso el cupo, el 1% en aquel momento de la población, nada menos que de ese Estado-país que es la provincia de Buenos Aires. Y se puso eso fundamentalmente porque si no es el Estado, ¿quién? Si no es el Estado, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando esta ley salió, impulsada especialmente por una trans que había venido de Tucumán, Diana Zacayán, a Diana, los sectores de la oscuridad, los que permanentemente siempre van creciendo en la Argentina y cada tanto tenemos la aparición de los sectores fascistas, la terminaron matando. La ley Zacayán es una ley, esta ley de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, porque murió peleando por esta ley. Así que lo que hoy nosotros intentamos convertir en ley es que el Estado se haga cargo de una fenomenal lucha que nos trasciende, que es histórica, que es profundísima. Hay que ver los dibujos de un inca que era Guanán Poma, en un libro maravilloso de un extraordinario filósofo y antropólogo que era Rodolfo Kusch, en donde mostraba cómo a los que elegían otra identidad sexual los tiraban a los perros salvajes para que se los comieran, en nombre de Dios. Hacían esas matanzas. Hay que leer los textos de Eduardo Galeano de lo que significaba esos perros con ojos salvajemente amarillos que se comían a aquellos que tenían una identidad sexual diferente. Ahora, esa ferocidad está a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad y de nuestros pueblos. Alguna vez llegamos a Florencia y en una radio de Florencia se había prohibido hablar a una chica trans. Y luego eso hace 2 años atrás, y luego se decía por allí mismo que merecían ser puestas presas. Así que, como decía Luana Berskin, y estamos convencidos, esta es una pelea que en profundidad va en contra de lo sombrío, de lo tremendamente sombrío que hay un poder constituido desde hace muchísimo tiempo en el mundo, en la Argentina, en la provincia, en las ciudades. Celebramos que haya 9 ciudades en la provincia que ya tengan el cupo trans. Celebramos esto, pero la pelea para agradecerles que en medio de esa lucha sean capaces de pensar incluso en aquellos que van a gozar sus derechos antes que ellas, es un gesto de agradecimiento, porque en definitiva, como dicen los viejos escritores, el ser humano se define por 3 fuerzas: el amor, la muerte y el poder. Hoy acá, como decía también Luana, diciendo que la fuerza más revolucionaria que tenemos es el amor, hoy con esta ley intentamos que el amor le gane una batalla a la muerte y al poder. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias,